¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión, el 9 de agosto, que es domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A, tenemos el texto del Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Le he puesto como nombre a este comentario, Mándame ir a ti caminando sobre el agua. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al comenzar el estudio de esta página del Evangelio, concédenos la guía del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje que nos comunicas hoy y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora les comparto unas palabras sobre el contexto literario. Mateo 14, versículos 22 a 33, aparece inmediatamente después de la multiplicación de los panes, de modo que el episodio de Jesús caminando sobre el agua es continuación de la revelación de Jesús como Mesías que alimenta, sostiene y acompaña a su pueblo. El texto comienza diciendo que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después subió al monte a solas para orar. En la narración mateana, este detalle es especialmente significativo porque fuera de Getsemaní, esta es la única escena donde se muestra a Jesús retirándose para orar. La barca, mientras tanto, queda lejos de la costa, sacudida por las olas y enfrentada al viento contrario, creando una escena de distancia, noche, fragilidad y prueba. Literariamente, el relato pertenece al conjunto de milagros que algunos clasifican de manera amplia como milagros sobre la naturaleza, aunque tenemos varios tipos, milagros de donación, de epifanía, de salvación, etc. En este caso, caminar sobre las aguas pertenece sobre todo al género de la epifanía, es decir, una manifestación de la identidad divina de Jesús. La escena conduce progresivamente al reconocimiento creyente de los discípulos,
quienes terminan postrándose ante Jesús y confesando, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora les hablo del contexto teológico. Desde el punto de vista teológico, Mateo presenta a Jesús como aquel en quien se manifiesta la presencia misma de Dios. En el Antiguo Testamento, ciertas expresiones relacionadas con el pasar de Dios evocan momentos de revelación divina, como la gloria que pasa ante Moisés o la presencia de Dios que pasa ante Elías. Por eso, el hecho de que Jesús camine sobre el mar no debe entenderse únicamente como un prodigio natural o sobrenatural, sino como una manifestación de lo divino. En la mentalidad bíblica, el mar suele representar una realidad amenazante, caótica, difícil de dominar. Que Jesús camine sobre él expresa que la fuerza de Dios es mayor que aquello que atemoriza al ser humano. Mateo, además, acentúa el tema de la fe, especialmente mediante la escena de Pedro, que es propia de este Evangelio. Pedro pide, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le responde, ven. Mientras Pedro mantiene la mirada orientada hacia Jesús, realiza lo humanamente imposible. Pero cuando siente la fuerza del viento, le entra miedo y comienza a hundirse. Así, el relato enseña que la fe no consiste en negar la existencia del viento contrario, sino en reconocer que la presencia del Señor es más fuerte que el miedo. La frase de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, corrige a Pedro mientras lo sostiene con la mano. La fe cristiana es, así, confianza que se aprende en medio de la prueba, no fuera de ella. Ahora les comparto el comentario. Aunque Mateo ya ha narrado numerosas curaciones, exorcismos y otros signos, nuestro episodio pertenece a un tipo particular de milagro, una epifanía, es decir, una manifestación reveladora de quién es Jesús. El relato lo muestra dominando las aguas, acercándose a sus discípulos en medio de la noche y del viento contrario, y conduciéndolos finalmente a una confesión de fe. La escena comienza cuando él logra despedir primero a sus discípulos y luego a la multitud, después del intento previo de retirarse que había quedado interrumpido por la compasión hacia la gente. Ahora sí sube al monte para orar a solas. Mientras tanto, los discípulos avanzan hacia la otra orilla, pero no logran llegar porque el viento les es contrario. El texto bíblico dice que la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, de modo que la travesía se convierte en una imagen de la comunidad creyente que avanza con dificultad cuando Jesús no está en la barca. Comparando el relato de Mateo con el de Marcos, vemos que en este segundo se dice que Jesús veía a los discípulos cansados de remar y que quería pasar de largo, una expresión misteriosa. Esa idea de pasar recuerda ciertos relatos del Antiguo Testamento donde Dios pasa ante Moisés o ante Elías, revelando su presencia. Mateo no conserva esa formulación, pero sí mantiene el núcleo teológico. Jesús se acerca caminando sobre el mar y este gesto debe entenderse como una manifestación divina, no simplemente como una proeza extraordinaria. En Mateo, el relato se concentra especialmente en la fe. Los versículos donde Pedro pide caminar sobre el agua son propios de este evangelista. Pedro escucha a Jesús decir, tranquilícense y no teman, soy yo. Y entonces se atreve a pedir participar de aquella experiencia extraordinaria. Cuando Jesús le dice, ven, Pedro baja de la barca y comienza a caminar hacia él. Sin embargo, al sentir la fuerza del viento, se llena de miedo, empieza a hundirse y grita, sálvame, Señor. Este episodio contiene una enseñanza sobre el valor de la fe. Caminar sobre el mar significa creer que el poder de Dios es mayor que las fuerzas amenazantes que parecen dominar la realidad. La parte final del pasaje tiene especial importancia. Mientras Marcos subraya el asombro de los discípulos, Mateo concluye con una confesión de fe. Los signos, Jesús caminando sobre el mar y el viento que se calma, junto con sus palabras, soy yo,
llevan a los discípulos a postrarse ante él y decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta confesión anticipa otras declaraciones cristológicas del Evangelio, como la de Pedro en Mateo 16:16 y la del centurión al pie de la cruz en Mateo 27:54. En el Evangelio de Mateo, Jesús no es tanto un profeta poderoso cuanto el Mesías y el Dios con nosotros, el Emanuel, cuya presencia acompaña a la comunidad incluso cuando ya no puede ser encontrado físicamente. Moisés y Elías habían atravesado las aguas, pero Jesús camina sobre ellas con potestad divina. Por eso puede superar el obstáculo del mar, de la prueba y de la muerte y volver a sus discípulos. El milagro entonces no solo recuerda la autoridad de Jesús sobre la creación, sino que anuncia su cercanía permanente a la Iglesia en los momentos de oscuridad, miedo y fragilidad. Ahora paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: alimentémonos de la palabra para reconocer a Cristo en medio de la noche. El pasaje evangélico nos recuerda que la fe muchas veces madura cuando la barca está lejos de la costa, cuando la noche se alarga y cuando el viento parece ir en contra. Alimentarse del pan de la palabra significa aprender a escuchar la voz de Jesús en esos momentos. Tranquilícense y no teman, soy yo. Si bien la palabra no elimina las dificultades, nos permite discernir que Cristo viene hacia nosotros aun cuando todavía lo confundimos con una amenaza. El discípulo que se alimenta de la palabra aprende a no dejarse gobernar por el miedo, sino por la presencia del Señor. Segunda enseñanza: alimentémonos de la Eucaristía para sostener la fe cuando llega el viento contrario. Pedro comienza a hundirse cuando deja de mirar a Jesús y queda dominado por la fuerza del viento. Esta escena ilumina la vida eucarística. Necesitamos volver una y otra vez al Señor, porque nuestra fe puede debilitarse en medio de las preocupaciones, heridas, cansancios y tentaciones. La Eucaristía nos une a Cristo, que tiende la mano, nos sostiene y no permite que el miedo tenga la última palabra. Quien comulga recibe el alimento que sostiene su fragilidad y lo ayuda a caminar de nuevo hacia Jesús. Tercera enseñanza: dejemos que el Señor nos convierta en pan partido para acompañar a quienes se hunden. Jesús no reprende a Pedro desde lejos, le tiende la mano y lo sostiene. Quien se alimenta del pan de la palabra y de la Eucaristía está llamado a reproducir ese gesto en la vida cotidiana. Convertirse en pan partido significa hacerse cercano a quien grita, Sálvame, Señor, desde su propia tormenta. Una persona enferma, una familia dividida, un joven confundido, alguien que ha perdido la esperanza o un hermano que siente que su fe se hunde. La Iglesia se vuelve signo de Cristo cuando extiende la mano, acompaña, sostiene y ayuda a otros a reencontrar la paz en el Señor. Y ahora realizamos nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.